leerle un poco, déjeme leerle un poco de esto que debe de preocuparnos y ocuparnos a todos. Lo hemos estado señalando durante todo el programa. Se trata de esta denuncia que hace Nancy Flores, de que el INAI le está requiriendo a la revista Contralínea que revele sus fuentes de información y coadyuve en la indagatoria en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente develar datos personales de mexicanos contra la corrupción. Esto que creo no habíamos visto en nuestro país y que no debemos permitir porque puede sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa y para la libertad de expresión. El INAI investiga al presidente Andrés Manuel López Obrador y pide a Contralínea revelar sus fuentes. Yo le voy a pedir que lea lo que publica Nancy Flores ahí en www.contralinea.com.mx. Esto es verdaderamente peligroso, es mi opinión y me sostengo. Y precisamente para saludar a Nancy Flores, la saludo con toda nuestra solidaridad, Nancy. No se dejen, no están solos, y esto definitivamente es un intento de intimidación de esos que seguramente tienen amistades lastimadas por lo que ustedes han exhibido a través de las páginas de Contralínea. Mi solidaridad sobre todas las cosas, mi querida Nancy Flores, ¿cómo estás? Hola Vicente, pues bien sorprendidos un poco por este requerimiento que nos llegó justamente el 15 de septiembre, en vísperas de la noche festiva de la fiesta nacional, ¿no?, por la independencia de México. Pues unas horas antes recibimos con sorpresa este requerimiento del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, requiriéndonos, entre otras cosas, revelar las fuentes de información. Fue sorprendente, sorpresivo, de alguna manera, por llamarlo así, que una institución que está encargada de velar por el derecho a la información, el derecho humano a saber, nos está pidiendo que revelemos fuentes sobre un tema que es absolutamente de interés público, ¿no?, que es cómo se maneja una organización civil llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hace un trabajo político en México, ¿no?, y que recibe financiamiento ni más ni menos que de la Embajada de Estados Unidos, que fue su principal financiador en 2019 y 2020. Sobre este tema es el requerimiento donde nos conmina el INAI a revelar nuestras fuentes. Por supuesto, nosotros aquí creemos que también lo más importante pues es el hecho de que el INAI haya abierto este expediente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque supuestamente habría revelado datos personales de una persona moral que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A esta organización es a la que está defendiendo el INAI y que es, poniendo como tercero y en este es como lo requerimiento a Contralínea, y en este contexto les pide revelar sus fuentes de información. Nancy, definitivamente esto es extraño por donde lo vean. ¿Qué acciones se tomarán en este sentido? Pues mira, nosotros ya estamos hablando con abogados. Me parece que no es tan extraño, en el sentido de que si vemos cómo ha venido practicando el INAI la transparencia, pues en realidad es una situación que ya viene de tiempo atrás. Es decir, ya nada más le faltaba al INAI solicitar las fuentes a los periodistas. Pero en términos generales, el INAI ha sido un ente que ha servido para tapar grandes casos de corrupción, ¿no? El máximo ejemplo, me parece a mí,
que es el tema de Odebrecht, que ese ya lo ha expuesto innumerables veces el presidente López Obrador, pero no es el único. El INAI tiene una larga historia de cómo querer tapar casos de corrupción en el pasado. Incluso, bueno, hubo un caso donde intentó abordar algo que no existe en México, que es el supuesto derecho al olvido, ¿no? Y en este supuesto derecho al olvido, lo que se trata es de ocultar ya las corruptelas, los crímenes de lesa humanidad, cualquier delito, porque supuestamente los delincuentes, los criminales, tienen derecho a que la gente olvide. Entonces, el INAI oficiosamente, y a pesar de que no existe legislación al respecto en México, pues intentó imponer algo así en 2014. Entonces ya es una práctica que trae de tiempo atrás esto de, digamos, hacerse ver como el garante de la transparencia y del derecho humano a saber, cuando en realidad no lo está haciendo. Ahora, digamos que sí nos sorprende que haya llegado hasta este punto de pedir que se revelen las fuentes, porque ya era como el colmo, ¿no? Lo último que les faltaba a los del INAI. Bueno, se atrevieron. Entonces, lo que sigue, nosotros hemos estado consultando con varios abogados, tenemos que responder este requerimiento, lo vamos a hacer apelando al secreto profesional del periodista, porque evidentemente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México garantizan que el periodista guarde la identidad de sus fuentes en temas importantes, además donde las fuentes corren riesgos por lo que están revelando. En este caso, por supuesto, nuestras fuentes corren riesgos en caso de que nosotros diéramos a conocer su identidad, porque hay grupos de poder detrás de este requerimiento, ¿no? Y baste decir que a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, quien lo crea es ni más ni menos que uno de los principales opositores del gobierno de López Obrador, que es el empresario Claudio X González Guajardo, ¿no? Y de ahí todos sus financiadores de esta organización tienen un nivel de influencia digamos, muy importante, porque son grandes empresarios, ¿no? Entonces, me parece que en este caso no, para nosotros no hay duda, no vamos a revelar ninguna fuente de información, y esta coadyuvancia que nos está pidiendo el INAI, pues estamos realmente evaluando cómo les vamos a decir que no. O sea, pues no creemos en una institución como el INAI, no creemos que este caso, que este expediente tenga un fin legítimo, ¿no? Y mucho menos un fin legal, porque cuando ellos buscan saber cuáles son nuestras fuentes de información, en realidad están tratando de vulnerar el derecho humano a saber, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de la falta de confianza en esta institución es fundamental para nosotros tomar decisiones legales al respecto. Y llama la atención también que el instituto la haga de fiscalía, ¿no? En este caso, investigando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí creo que se tienen que señalar y aclarar muchas cosas. Sí, Vicente, mira, yo estaba investigando y consultando a varios abogados. Me parece que aquí la opinión del doctor Mario Santiago, que es un investigador y académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es muy importante, porque él apunta justamente el contexto en el cual se da esta investigación en torno al presidente, y es precisamente en el contexto en el que el propio presidente ha dicho que es probable que desaparezca el instituto, ¿no? Porque tiene unos costos multimillonarios, más de 1,000 millones de pesos en el presupuesto anual, tiene sueldos pues muy elevados, y además una plantilla que no necesariamente se justifica, ¿no? Y además duplicando tal vez funciones con otras instituciones, y ese precisamente es el contexto en el que el INAI abre este expediente. Entonces,
básicamente sí podríamos decir que es el INAI contra el presidente López Obrador, y en medio, pues de repaso, quedamos ahí la revista Contralínea, porque somos nosotros quienes publicamos, quienes revelamos todo este financiamiento que venía de Estados Unidos hacia mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pero también el destino de ese dinero, ¿no? Esta parte que ya tiene visos de ilegalidad, donde se documenta que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha trasladado parte de esos recursos, de esos donativos millonarios a cuentas en Suiza, a inmobiliarias y a otras organizaciones del mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, que es un poco lo que exponía yo en la conferencia de esta mañana con el presidente López Obrador, ¿no? O sea, esas son las que quiere el INAI que se revele, ¿no? ¿De dónde sacamos toda esta información acerca de Mexicanos contra la corrupción? Me parece que es un tema muy interesante que la sociedad debe de estar discutiendo, porque al INAI le interesa primero conocer las fuentes de información de una publicación, en este caso de Contralínea, cosa que está absolutamente resguardada por las leyes mexicanas, por el derecho internacional. Nosotros tenemos derecho a salvaguardar la identidad de nuestras fuentes, y eso no le importa al INAI, ¿no? Y segundo, ¿por qué quiere tapar esta otra parte de esta organización civil, ¿no? O sea, ¿por qué quiere decir que se ha cometido un acto donde se revelan datos personales sin ir al fondo de este tema que tiene que ver con el manejo de recursos y además el uso político de organizaciones de la sociedad civil o supuestamente de la sociedad civil en temas, digamos, hasta político-electorales, ¿no? No vamos a olvidar que Claudio X González Guajardo es quien ha unido a los grupos opositores y que la propia organización Mexicanos contra la Corrupción se ha opuesto sistemáticamente vía amparos a todos los proyectos importantes de la Cuarta Transformación, del actual gobierno. Y hablando de otros personajes,